obra dramática? Corresponde a un texto literario que presenta un mundo ficticio que llega al receptor mediante el diálogo de los personajes para interpelarlo a través de su emocionalidad. Este texto se caracteriza por exhibir un conflicto, es decir, una lucha entre dos fuerzas opuestas. El fin de la obra dramática es ser representada, y cuando esto ocurre pasa a llamarse obra teatral. Estructura de la obra dramática. Estructura interna. Inicio. Corresponde a la presentación del conflicto. En ella se encuentran las fuerzas en pugna. Desarrollo. En él ocurren los acontecimientos, de acuerdo al comportamiento de los personajes, para llegar a un punto de mayor tensión o clímax, donde se enfrentan las fuerzas en conflicto. Desenlace. Viene justo después del clímax y es la solución al conflicto presentado. Estructura externa. Acto. División temática de la obra. Se reconoce por la subida o bajada del tenor. Escena. Es un fragmento del acto. Está pauteada por la entrada o salida de personajes. Cuadro. Corresponde a la ambientación física. Se reconoce por el cambio de escenografía. Personajes que intervienen en la obra dramática. Protagonista, antagonista, personaje secundario y colectivo. Géneros dramáticos históricos. Comedia. Apunta a un conflicto fallido, donde los personajes son estereotipos o actúan de manera ridícula. Tragedia. Ocurre cuando el protagonista de la historia se enfrenta al destino, terminando en un final fatal o funesto. Drama o tragicomedia. Es una representación de la realidad para mostrar las situaciones trágicas y cómicas de la vida. En los géneros dramáticos menores se incluyen el entremés, el monólogo, la farsa, entre otros. A continuación, hablaremos del siguiente dramaturgo, Aristófanes. Aunque no se sabe exactamente el año de su nacimiento, se cree que pudo ser alrededor del 450 a.C. en Atenas. Sus obras son las únicas comedias griegas de las que se tiene conocimiento. De acuerdo a sus escritos, se sabe que intervenía a favor del orden aristocrático en Atenas, pero llevando al teatro las cuestiones políticas y religiosas de la ciudad. Criticando siempre, con humor satírico, algo característico en su obra, las novedades como la enseñanza de Sócrates y las obras de Eurípides. La derrota de Atenas en la guerra del Peloponeso, a manos de Esparta, suprimió la libertad de expresión, por lo que Aristófanes no pudo continuar satirizando temas políticos, marcando una cisma en los estilos de sus obras. Las principales obras de Aristófanes son Las asambleístas, Pluto, Los caballeros, Las avispas, La paz, Las serranas, entre otras. Integrantes: Sebastián Améstica, Manuel Cantillana, Diego Martínez, Alejandro Palacios. Curso tercero Q.